Muy bien, esta es el inicio de nuestro webinar. No sé si lo están viendo. Sí, Perfecto, podemos empezar. No sé si están admitiendo ya, Gerardo, a todas las personas que estaban esperando. Sí, realmente es un tema, como estábamos comentando, Erika, previamente, que tiene muchísima eh, respuesta, muchas dudas, muchos cuestionamientos y muchos pacientes también que se acercan a la consulta diariamente con esta situación. No sé, por supuesto, cómo se ve en Alemania, en Europa, en otros continentes. ¿estás preguntando o es Sí, na? sí, le comento, así como para Sí, compartir mientras sí, que van entrando los claro. participantes. Pues aquí en Alemania también es una pregunta fue tan frecuente que creo que fuimos el primer país que hizo una guideline al respecto, porque había tanta confusión, sobre todo creada en plataformas de internet también por médicos que querían aplicar la liposucción a gastos de la sanidad pública, diciendo que esto es una enfermedad. Y por supuesto, cuando está la condición de enfermedad, bienvenido sea, pero no todas las piernas obesas han de ser tratadas con liposucción. Bueno, todo este conglomerado político llevó a que se hizo una primera guideline, ¿cómo se dice guideline en español? Guía, Em, ¿Cómo? guía, Guía Guía. clínica, sí, consenso. un consenso exactamente. Y esto fue en el 2018, me parece, y ahora hay uno porque ya por fin hay un poco de estudios al respecto. Y antiguamente se estimaba que un 10 a 20% de las mujeres tienen lipedema y la última estudio, evaluación seria aplicando los reales criterios del lipedema que ahora veremos con la doctora Gabriela, es que uno de 78.000 mujeres, o sea, muy pocas veces realmente existe el lipedema en en la población femenina, y todo lo demás son diagnósticos diferenciales que por supuesto merecen ser tratados, pero no pueden ser etiquetados como lipedema. O sea, es un problema muy importante también de desinformación de médicos, de pacientes, muy importante. Muy bueno que lo hagáis. Muchas gracias. Gracias, gracias, Erika. Y vamos a empezar, yo creo, con la presentación. Bueno, esto fue una idea de la Panamericana, la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, que estoy presidiendo. Teníamos este gran eh, problema también por resolver y queríamos conocer y compartir con todos ustedes. Por eso surgió esta situación. Invitamos a principales expositores del tema. La doctora Josefina Carballo estuvo a cargo con una gran eh, eh, trabajo, un gran trabajo que lo logró, y realmente queremos hacer algo multidisciplinario donde podamos también enfocar desde el punto de vista de diferentes personales de salud que trabajan diariamente con nosotros. Por esa razón, queremos también comentar que este es el primer de 3 webinars que vamos a estar realizando, el siguiente en febrero, que también enviaremos la invitación correspondiente, y el último en marzo, donde estaremos justamente en ocasión del mes del linfedema, Día Mundial del Linfedema, teniendo un diálogo de preguntas y respuestas entre especialistas y pacientes, que justamente es lo que más creo que también es sensible en nuestro trabajo diario. Siguiendo con esta línea, me gustaría que el doctor Gerardo Tena empiece justamente a presentar a los ponentes y que podamos también así empezar la primera exposición de la doctora Gabriele. Buenos días. Bueno, para secundar a la doctora Chantal, hemos elaborado junto con la Sociedad Panamericana el tema de este webinar, el primer webinar llamado Encuentro Panamericano para conocer sobre el lipedema, y tenemos el honor de contar con los siguientes ponentes. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Gabriel Erbacher. Gabriel es la psicóloga principal de la clínica Fueldi del Centro Europeo de Linfología en la Selva Negra en Alemania. Es coautor
de diferentes artículos, por ejemplo, lipedema, mitos y realidades, y los campos de trabajo especiales en la clínica son el tratamiento de pacientes con lipedema, pacientes con linfedema y la evaluación psicológica y el tratamiento de pacientes obesos. Vamos a tener la presentación de la doctora Gabriela. Gentlemen, in 2024, the new German S2K guideline lipedema was published, and this is a big step Ahora está because compartiendo. Perfecto. not only a revision of the S1 guideline, it's a completely new guideline. And the main statements and recommendations have been published in an English short version in August 24. In my talk, I want to highlight some of the most important aspects. But first, let me go back to the international consensus document, which has been an important basis for the new German guideline lipedema. The international consensus document was worked out by international experts, and almost all of them were founding members of the International Lipedema Association. And let me start by quoting a part from the footnote of this international consensus document. There you can read, lipedema neither includes edema nor is there any scientific evidence for lymphatic insufficiency. And I show you the original English quotes in red fields and the Spanish translation in the blue fields. And keep in mind that quote when we now have a look at the German guideline. There you can read, lipedema is neither an edema nor a disease manifestation of lymphatic dysfunction. And also the diagnostic criteria and the therapy concept that were mentioned in the international consensus document have found their way into the new guideline. Let's look at the new definition, the new diagnostic criteria for lipedema in the guideline. Well, it shall be described as a painful disproportionate symmetric distribution of adipose tissue occurring only in the extremities and almost exclusively in women. So this means there's no lipedema of the face, of the belly, or of the trunk. And a disproportionate increase without any corresponding symptoms like pain shall not be diagnosed as lipedema. Well, let me just show you this patient at our clinic, and I just want to invite you to guess. What do you think? Does this woman have lipedema? Yes or no? Well, I'm aware that you can't see it on the picture because you don't know if she's got pain or not. But let me tell you, she's got no pain, so she's got no lipedema. In Germany, we would rather call it lipohypertrophy. Well, let me just emphasize that there has been a complete paradigm shift concerning the diagnostic criteria. In the old version of the guideline, you could read the definition of edema increasing during the day, so it was considered to be an edema disease. In the new guideline, this has completely changed because there were a lot of research findings demonstrating that lipedema is not an edema problem at all. It's now considered a pain disorder, and pain is the main or the cardinal symptom. All therapies are aimed to reduce the symptoms, especially the pain. And I show it again in Spanish. Let's have a look at this patient here and point out another aspect. She has got a very mild proliferation of the fatty tissue, and she complains about a severe pain level of 9 on a 0 to 10 scale. And this patient here, she's got a strong disproportion
disproportionate thighs and describes only mild symptoms. And that's found in many patients, so pain symptoms do not correlate with the degree of disproportion or the increase in subcutaneous adipose tissue. As a consequence of this, a staging doesn't make any sense, because what would you like to classify in stages? Would you classify the volume of the thighs, or would you like to classify the symptoms or the pain? So if this does not correlate, a staging does not make any sense. There's a milestone of this guideline because it focuses on pain, on symptoms, on the mental stress, which is in many cases an increasing factor of the pain and symptoms. And it focuses also on obesity, because the vast majority of the patients with lipedema suffer also from obesity. Psychosocial therapy has got an own chapter in this guideline, and you can read that according to the biopsychosocial concept, the psychological factors shall be included in the diagnostic workup. That's very important. And in addition to the medical factors, because the pain is an increasing factor in lipedema and the treatment of the psychological factors is an additional approach to decrease the pain and symptoms. Compression continues to play an important role, not because of its suggestive effect, but because of its anti-inflammatory effect and the pain relief it provides. So compression therapy shall be used for the pain reduction of the affected extremities. And the compression therapy may be performed initially with medical compression stockings, compression bandages, or medical adaptive compression systems. Well, for long-term treatment, the medical compression stockings should be preferred in the routine cases. But if we look at patients like this here, I think it becomes clear that in large changes of circumferences or conically formed extremities, as well as in marked tissue folds, the flat knitting quality shall be prescribed, because round material is not suitable for these anatomical conditions. Movement and compression are a dream team. Here on the picture you see our lead physiotherapist doing a fitness test with a lipedema patient at the beginning of her training program. And movement decompression or training program presents an important element in pain relief, and it shall be included in the overall therapeutic concept. Tienes que abrir su micrófono, Gerardo, si no, no lo escucha. No escuchamos más el video. The vast majority of lipedema patients are obese, and about 50% are even severe obese with a BMI of 40 or more, like this patient here. And for those cases, the guideline highlights the significance of bariatric surgery. Look at this patient here and look at her thighs. And this is the same lipedema patient 10 months after bariatric surgery. And not only the volume of her thighs has decreased, but also her body weight and the pain level has decreased enormously, and the quality of life has increased. So you can read in the guideline the recommendation of the priority treatment of the co-incident obesity. Well, let me just point out another aspect that probably surgeons won't tell you. Lipedema cannot be cured by liposuction. And in the German version of the guideline,
you can read even after liposuction. The focus should be on mobility, weight stability, and stress regulation. And I know those are challenging topics. So before liposuction, so the patient selection is really, really crucial. With 7 German colleagues, and 5 of them you can see here in the picture, almost all German founding members of the ILA contributed significantly to the new version of the German guideline of lipedema. And the results of the ILA members' scientific research and their expert experience in the field of lipedema are incredibly valuable. And we're so happy to have now the Pan-American countries on board to spread these new messages and the new therapy concepts. To summarize, the new guideline lipedema, it's just a milestone with a paradigm shift away from an edema disease towards the treatment of the real pain and symptoms of lipedema patients. And it's a big step for the benefit of our patients. Thank you. Muchas gracias. Ahora Gerardo va a presentar a la siguiente expositora, la doctora Josefina Carvalho. Bien, vamos a presentar a la doctora Josefina, un momentito. La doctora Josefina Carvalho Lanz es médico cirujano de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, en Venezuela. Tiene un posgrado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Universitario, obteniendo un título de médico angiólogo en 1995 y tiene un diplomado en gestión de la acción humanitaria, desastres y catástrofes. Vamos a empezar con su ponencia. Muy buenos días, es muy grato participar en este evento que además de continuar con la visibilización de esta enfermedad, nos ayuda a actualizarnos en los nuevos enfoques que existen para el manejo de la misma. Después de esta excelente presentación de la doctora Gabriel, miembro fundador de la Asociación Internacional del Lipedema, de la cual también soy miembro, me corresponde resaltar algunas definiciones y conceptos que ella mencionó para así que estos podamos fijarlos en nuestros conocimientos. El primer concepto que debemos fijar después de este webinar es que el lipedema es una condición crónica no progresiva. Fue reportada por primera vez en 1940 por Alex y Haynes. Ya en el último consenso del lipedema del 2020 mencionaba 2 criterios para su diagnóstico, que era la distribución desproporcionada de grasa en piernas y en algunas ocasiones en brazos, y las molestias derivadas de ese tejido graso aumentado, como era dolor, pesadez, etc. Actualmente, la presencia de dolor en ese tejido graso aumentado y desproporcionado en extremidades de forma simétrica es básico para su definición. Si no existe dolor, no es lipedema. Se trata de una lipohipertrofia. ¿Cómo es ese dolor? Es un dolor a la presión, al tacto, un dolor espontáneo, es un dolor tipo pesadez. Es cuando nosotros estamos haciendo la valoración con ecodoppler con ese paciente, la compresión distal es muy dolorosa para estos pacientes. Las causas del lipedema aún son desconocidas. Entre los posibles factores patogénicos que se hablan en la actualidad es que es un trastorno ligado al cromosoma X, donde existe una herencia autosómica dominante de transmisión materna y hay un trastorno hormonal específicamente femenino, porque la edad de presentación de la misma es en la pubertad, después del primer y segundo embarazo y en la menopausia, es decir, cuando tenemos los cambios hormonales más fuertes nosotros las mujeres. En este cuadro, donde incluye varias patologías que provocan aumento de volumen en los miembros, solo el dolor definirá la presencia del lipedema en los pacientes.
Otro concepto que debemos fijar en este webinar es que el lipedema no incluye edema. No hay evidencia científica de insuficiencia linfática. Nuestro gran maestro Hugo Pars lo enunció en el prólogo del documento del Consenso Europeo del Lipedema. Más o menos el 85% de las pacientes son obesas, con un índice de masa corporal mayor de un 30%, y más del 50% presentan una severa obesidad con un índice de masa corporal mayor de 40, y solo un 3% de las pacientes con lipedema se han encontrado con un peso normal. Las 3 claves diamantes para el diagnóstico del lipedema son la presencia del dolor, el estrés mental y la obesidad. En relación al estrés mental, el 80% de las pacientes con lipedema presentan estrés mental severo, como lo mencionó en un artículo la misma doctora Gabriela que está con nosotros. El manejo del lipedema, según las guías actuales, debe realizarse de una forma holística, donde todos son importantes, desde la terapia de movimiento hasta la liposucción para casos seleccionados, tanto de WAL como de PAL. Les agradezco la atención y les invito a conocer nuestro Mar Caribe. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. La licenciada Marcela Serowski, ella es de Alemania, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, terapista certificada en terapia descongestiva compleja, certificada en las escuelas Boder Leduc, diplomada en rehabilitación vascular periférica en la Asociación Médica Argentina y miembro de la comisión directiva del Grupo de Kinesiología Vascular de la Asociación Argentina de Kinesiología. Vamos a ver la presentación de la licenciada Marcela. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Marcela Serowski, soy licenciada, kinesióloga fisiatra de Argentina. Hace muchos años que ya me dedico a la rehabilitación vascular, dermatofuncional y oncológica. Estoy formada como terapeuta certificada en drenaje linfático manual en las escuelas Boder, Leduc y Feldi, y soy certificada también en la terapia descongestiva compleja en la Feldi Clinic. Asimismo, soy miembro cofundadora del grupo de kinesiología vascular de la Asociación Argentina de Kinesiología. Agradezco muchísimo la posibilidad de poder participar. Para mí es un honor poder participar de este evento tan importante. En el lipedema y en el lipedema utilizamos el tratamiento de terapia descongestiva compleja, que se trata de un conjunto de medidas terapéuticas físico-kinésicas que deben ser aplicadas en forma combinada, cuya finalidad es la de disminuir la linfostasis, aumentar la capacidad de transporte linfático, disminuir el volumen de la zona corporal afectada, tratar la fibrosis y el dolor y mejorar la funcionalidad del miembro. Consta de 2 fases terapéuticas, la fase 1 o intensiva, que es la fase descongestiva, y la fase 2 de mantenimiento y optimización, y asimismo contamos con otras herramientas terapéuticas que deberán ser aplicadas como complemento de cada tratamiento de acuerdo a la necesidad de cada caso en particular. Referir en principio al tratamiento del linfedema. En este caso les traigo un caso específico de linfedema secundario a tratamiento oncológico. Me pareció interesante mostrar el tipo de terapia compresiva en la fase intensiva, luego pasó a la utilización de una manga, ya que el pilar fundamental en el tratamiento del linfedema es la terapia compresiva. Asimismo, mostrarles un caso, tenemos una variada población de pacientes con linfedemas asociados a obesidad mórbida. En este caso, iniciamos el tratamiento con vendajes multicapas,
y luego pasamos a la utilización de prendas inelásticas con velcro. Y también mostrarles el caso de un linfedema primario, una paciente portadora de linfedema primario tardío, con la combinación de tratamiento de terapia compresiva a través de vendajes multicapas o bandage y el uso de prendas inelásticas con velcro. Desglosando cada una de las terapias dentro de lo que mencionamos como terapia descongestiva compleja, debemos enfatizar la importancia de los cuidados e higiene de la piel previo a la realización de drenaje linfático manual, la aplicación de la terapia compresiva y los ejercicios. Me pareció interesante mostrarles cómo trabajo con los pacientes en lo referente a la terapia manual. Para poder definirla, tenemos que mencionar que se trata de un conjunto de métodos y actos con finalidad terapéutica y preventiva, de aplicación rigurosa, científica, al mismo tiempo artesanal, desarrollado por el fisioterapeuta experimentado en dicho campo. Y contamos con diversas técnicas dentro de la cual linfático manual utilizamos en el caso del lipedema, cuyo objetivo fundamental es reducir o mitigar el dolor y la sensación de pesadez. Sabemos que el dolor está mencionado con un fuerte consenso en la guía de pautas y directrices del lipedema de la Asociación Alemana de Flebología y Linfología del 2024. Y además el drenaje linfático manual en el caso del linfedema favorece el automatismo del linfangión, la movilización del fluido intersticial y la linfa y regula el sistema nervioso autónomo, generando una acción simpático-lítica, activando el sistema nervioso periférico y tiene un efecto antiedematoso, una acción antiinflamatoria y analgésica. Y además del drenaje linfático manual, debo mencionarles que contamos con técnicas específicas que colaboran junto con la terapia compresiva para disminuir las áreas fibróticas. Pero la vedette o herramienta terapéutica más importante dentro de la terapia descongestiva compleja es la terapia compresiva, que en la fase 1 o intensiva consta de la aplicación de vendajes o el uso de prendas inelásticas con velcro, y en la fase de mantenimiento o de optimización consta de la utilización de prendas como las medias terapéuticas o mangas de tejido circular o plano. La terapia compresiva es clave en el tratamiento tanto del linfedema como del lipedema, y de ella dependerá el éxito en el tratamiento y el mantenimiento en el tiempo de los resultados obtenidos en el mismo. La otra columna como base del tratamiento es el acompañamiento por parte del fisioterapeuta en generar el hábito del ejercicio que debe ser realizado con los vendajes o prendas de compresión. Esta es una imagen de las diversas formas del uso del ejercicio con la terapia compresiva en la Feldy Clinic. Hablando ahora específicamente del lipedema, vemos una población variada de pacientes portadoras de esta dolencia. Aquí debemos planear el tratamiento de acuerdo a cada caso en particular. Cada paciente merece un diseño único de tratamiento y fundamentalmente debemos buscar mitigar los síntomas, mejorar las limitaciones funcionales y prevenir la progresión de la enfermedad. Para finalizar entonces,
y haciendo una conclusión sobre el tratamiento del lipedema de forma conservadora, me pareció importante mencionar el uso de la terapia compresiva, ya que tiene un fuerte consenso en la guía y directrices para el tratamiento del lipedema de la Asociación Alemana de Flebología y Linfología del 2024. Es muy importante que las pacientes estén informadas acerca de que la compresión no es adecuada para reducir el tejido adiposo. Y con respecto a las limitaciones funcionales, la reeducación postural, el entrenamiento aeróbico y de fuerza monitoreado demuestran el impacto positivo para disminuir los síntomas y para mejorar el estado de ánimo. Con respecto a los programas de autogestión, buscan como objetivo principal que la paciente se convierta en una experta de su propia enfermedad. Agradezco entonces la posibilidad que me han dado de poder contar cómo trabajamos los fisioterapeutas y me quedo con esta imagen de la importancia del trabajo en equipo. Bien, y como última ponente de este webinar tenemos a la licenciada Enedina Balandria. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes en Mérida, diplomado en docencia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Master Coach en Programación Neurolingüística, posgrado en Microbiota, voluntaria de la Fundación de Alzheimer y tiene 42 años de experiencia en nutrición clínica. Agradecida totalmente por la invitación a este importante congreso. Muchas veces recibimos a nuestros pacientes muy inflamados y por ello vamos a hablar acerca de alimentación en enfermedades inflamatorias, lo cual es de gran relevancia mejorar esa inflamación para ver una mejoría importante. Sin lugar a dudas que existe una relación bastante estrecha entre alimentación e inflamación. La correcta o adecuada alimentación disminuye la inflamación en diversas patologías, entre ellas el lipedema. Ejerce una gran protección cardiovascular, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes y ácidos grasos esenciales, especialmente el omega 3. Al alimentarse adecuadamente se optimiza la microbiota intestinal, punto importante del cual voy a conversar y ampliar esta información. Y también la alimentación reduce el riesgo de enfermedades crónicas, previene ciertos tipos de cáncer, obesidad y todo lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Es importante resaltar ese eje microbiota, intestino, cerebro a través del nervio vago. Y la microbiota, sin lugar a dudas, pues sabemos que es toda esa serie de microorganismos que habitan el cuerpo humano, especialmente a nivel gástrico. Una microbiota en equilibrio reduce el dolor, la neurodegeneración, la obesidad, adicción, epilepsia, SIBO, ansiedad y también mejora o previene los trastornos psiquiátricos. Por ello se le da gran relevancia en estos tiempos. Sin lugar a dudas que la microbiota tiene un gran poder a nivel de la salud de nuestro paciente. Y llamamos eubiosis esa proporción equilibrada de las diversas especies de bacterias. La disbiosis es cuando se rompe ese equilibrio que debe existir permanentemente. Por ello, lo que comes afecta de manera positiva o negativa tu intestino. Y así puedes aumentar o disminuir los niveles de inflamación, previniendo o promoviendo las enfermedades crónicas. ¿De qué se alimenta la microbiota? De los probióticos, prebióticos y el posbiótico. Los probióticos son microorganismos vivos que en equilibrio pueden brindar beneficios a la salud y necesitan los prebióticos para producir esas moléculas benéficas. El prebiótico es una fibra no digerible que funciona como alimento para los microorganismos. Está presente en diversos alimentos como vegetales, especialmente, y algunas frutas,
El postbiótico son sustancias producidas por los probióticos. Llegan directamente a las células del intestino, nutriendo y regenerando la mucosa y la microbiota intestinal. ¿Qué alimentos protegen y mejoran la microbiota? Todo lo que son pescados, por su alto contenido en omega 3, las semillas como nueces, almendras, merey, pistacho, el alto consumo de vegetales que tienen prebióticos por sus elevadas cantidades de fibra, y también las frutas, la variedad de frutas, las frutas de mayor colorido como los arándanos, las fresas, las moras. También tenemos las infusiones con las que preparamos té y la cúrcuma, que es un potente antiinflamatorio. El plátano es un prebiótico por su alto contenido de fibra. El vinagre de manzana es muy recomendado, los champiñones y así gran variedad de alimentos. Como probióticos se recomienda ampliamente el consumo frecuente de chucrut, el repollo fermentado, el kefir, la kombucha y todo lo que son vegetales o verduras que sean conservados con vinagre, es decir, que tienen un alto poder de fermentación y con ello producen un microorganismos que van a favorecer ese equilibrio en la microbiota, que afecta de manera negativa a ese equilibrio microbiano. Todo lo que son procesados y ultraprocesados, todos los alimentos de panadería, esos productos con alto contenido de grasa, de harina y de azúcar. El estrés, que es diría que el mal de nuestros días, que influye o impacta negativamente en la salud en general. Las enfermedades inflamatorias, sin duda alguna, el uso inadecuado de antibióticos, hábitos de vida como la falta de sueño, el no hacer ejercicio, el consumo frecuente de alcohol y tabaco. Desde mi mirada, la dieta mediterránea es una de las que cumplen de una manera eficiente para el logro de este objetivo de mantener en buen equilibrio el microbioma humano. Inclusive la vida social que aparece allí en la pirámide, en la base de la pirámide, el alto consumo de infusiones de las frutas, los vegetales, los aceites que tienen alto contenido de omega 3, frutos secos, hierbas y especies, todo lo que son lácteos y derivados. Luego vendrían las carnes blancas, las carnes, los huevos, los granos o leguminosas. Posteriormente darle importancia al consumo de verduras como las patatas, por ejemplo, las papas, la yuca, el plátano. Y tenemos un pequeño consumo de azúcar dependiendo de la patología que tenga el paciente, y un consumo de una coquita de vino que puede agregarse en este tipo de dieta. Sin lugar a dudas que la clave está en elegir cómo combinamos esos alimentos para que favorezcan ese equilibrio del microbioma humano. Así es que debemos educar a nuestros pacientes sobre el impacto de los alimentos en esa salud inflamatoria que queremos fomentar. A ayudar a ese consumo, indicarles que el consumo de alimentos lo más fresco posible, ricos en nutrientes y que sean antiinflamatorios. Diseñar planes nutricionales que sean personalizados para los pacientes, de manera que ellos entiendan claramente ese poder que van a agregar e impacto diario que van a sentir como un beneficio para mejorar su patología. Así es que te invito a considerar la alimentación como una herramienta clave para mejorar tu salud y la de tus pacientes, de manera que esa calidad de vida sea cada día más eficiente y el logro del objetivo mejorando. Cualquier patología, especialmente el lipedema, sea clave en su día a día. Gracias por tu atención. Gracias, Enerina, por tan buena ponencia.
Vamos dar una continuación a lo largo de este evento. Contaremos con la presencia de panelistas expertos que nos brindarán con información valiosa sobre su día a día en el diagnóstico, tratamiento y el manejo de la enfermedad. La primera panelista es doctora Gabriela Tosta. Es mi amiga, mi conocida. Tienes posgrado en fisioterapia cardiovascular, certificada de la Kinesiotaping Association, fisioterapia descongestiva complexa método Foldy y responsable del servicio de rehabilitación vascular del Instituto Belzac, que fue donde hice mi formación. So, Gabi, sea bienvenida. Puede hablar portugués si quieres. Será um prazer contar com sua contribuição. Vou interromper o compartilhamento para que podamos ver. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Natália, pela confiança. E para mim é uma satisfação poder estar aqui falando. Eu já trabalho com lipedema já há algum tempo, né? Venho lá da família Belzac, doutora Cleusa Belzac, e já trabalho com lipedema há 20 anos, e há 20 anos atrás a gente não tinha nada disso, né? Então é muito bom a gente poder trocar informações e também trazer benefícios de tratamento para os pacientes. E foi muito boa a apresentação dos colegas, né? Trazendo aí alguns pontos importantes, nós fisioterapeutas, trabalhando diretamente com a reabilitação, como é importante a gente ter esse olhar, né? Então, eu gostaria de salientar aqui alguns pontos muito importantes para os colegas fisioterapeutas que estão aí acompanhando. E vimos, né, que a solução do lipedema não é a lipoaspiração, né, que a gente tem muito para contribuir para esses pacientes. Estou falando muito rápido, Natália? Não. E como a gente pode contribuir com a parte ortopédica, né, a avaliação, uma boa avaliação ortopédica, sabendo que esses pacientes trazem alterações de pé, alterações de frouxidão ligamentar articulares, e se a gente não trabalhar com isso, a gente vai trazer malefícios para o futuro, porque esse paciente muitas vezes vai ter várias lesões por repetição atrapalhando a conduzir uma boa atividade física. A importância das vestimentas compressivas, que aqui a gente está fazendo a cada dia, né, Natália, um país tropical e quente, fazer a compressão de um paciente que você vai ter de comprimir um segmento inteiro, muitas vezes região glútea, região de quadril. Então aqui a gente tem calças de compressão malha plana, bermudas de compressão malha plana, para a gente poder sim ajudar nessa compressão de uma forma global, porque senão o paciente fica todo segmentado através da compressão, e num país muito quente, né, isso não traz muitos benefícios e o paciente também não adere à compressão. E a importância, sim, de diferenciar o lipedema da obesidade, que hoje o paciente chega a sobrepeso no consultório e ele não quer um diagnóstico de obesidade, ele não quer dieta, ele não quer fazer atividade física, ele quer ter o diagnóstico de lipedema para justificar. Então, é importante nós, profissionais da saúde, a gente conseguir, porque a gente sabe desse suporte emocional, a importância, mas também do paciente saber diferenciar as duas doenças, o lipedema da obesidade. E a gente poder contribuir e trazer, sim, bastante qualidade de vida e retardar todo o processo, né, para esse paciente conseguir ter uma vida saudável, né, e com melhor qualidade, sem dor, e trabalhar ele de uma forma geral, né, porque não é só uma perna, não é só um braço, é um todo que precisa ser alterado. Muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom, contribuiu bastante aí para o nosso dia a dia. E aqui no Brasil a gente trabalha com tudo isso, né, Natália? A compressão pneumática, todos os aparelhos de dermoterapia, hoje as ondas eletromagnéticas por placa, podendo trazer mais musculatura para esse paciente, ajudando aí no ganho muscular e aumento do metabolismo. Então, também a gente pode contribuir bastante para a reabilitação. Obrigada, gente. Gracias, Parabéns, Gabi. palestra. Obrigada. Gracias, Gabi. Eu queria ter a Gabi aqui em Maranhão, porque estamos em diferentes estados. Ela está em São Paulo, pero su trabajo con lipedema y con doenças vasculares en general es muy bueno. Pero vamos a pasar para el próximo panelista.
Rubisa Pusic es kinesióloga de Universidad de Valparaíso, Chile, tiene magíster en gestión de salud, diplomada en kinesiología dermatofuncional, coordinadora académica de kinesiología dermatofuncional y parte del Comité Latinoamericano de Medicina Física, IF Solozac. Rubisa, sea bienvenida y tenemos mucho a aprender con su comentario. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí y para nuestro equipo es un honor poder participar en relación a nuestra experiencia en el manejo del lipedema en Chile. Yo soy directora de Instituto Lipedema Chile. Llevamos 10 años trabajando con pacientes con lipedema y obesidad también. Nuestro trabajo comenzó específicamente con pacientes con obesidad, con cirugía bariátrica, y estos pacientes normalmente tenían dolor en las extremidades. Pese a la pérdida de peso de 20, 30, 40 kilos, el volumen de sus extremidades no disminuía y comenzamos a estudiar con el equipo el lipedema. Ahí hicimos varias especializaciones en Europa, en Argentina, en Brasil, y trabajamos también con equipos de otros países para poder compartir también experiencias. En relación al tratamiento, nosotros tenemos un protocolo que idealizamos que se llama Lipedema 360, en el cual nuestros pacientes tienen una intervención multidisciplinaria guiada por nutriólogos del equipo, nutricionistas. Tenemos kinesiología cardiometabólica, entonces trabajamos desde el punto de vista metabólico también, ya que la mayoría de los pacientes, coincido con los números que arrojaron también los panelistas, más o menos nosotros recibimos un 60% de las pacientes que tienen lipedema tienen también asociado obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, es un parámetro muy importante a la hora de intervenir. Además, trabajamos con psicólogas, con un equipo de kinesiología de rehabilitación vascular, en la cual nuestro objetivo siempre es disminuir el volumen de las extremidades y manejar el proceso inflamatorio. Debemos recordar que el lipedema es una enfermedad inflamatoria crónica. Es muy importante que las pacientes también aprendan de su enfermedad, tengan una autogestión. Nosotros trabajamos mucho con talleres, con educación. Hemos generado varias jornadas importantes en Chile para pacientes, y el manejo, como es una enfermedad crónica, debe ser diferencial, por ejemplo, a la obesidad, y ahí nosotros contribuimos con todo el equipo. Los pacientes tienen que pasar en el fondo por el equipo multidisciplinario, y trabajamos principalmente, como les comentaba, el proceso inflamatorio. Tenemos equipamiento avanzado, fotobiomodulación, que manejamos muy bien el proceso, más la alimentación antiinflamatoria. La nutrióloga también, si el paciente tiene obesidad, usa algunos medicamentos que hemos estado probando también para la pérdida de peso y que nos ayuden también con la suplementación, omega 3, etcétera, para que los pacientes puedan tener el manejo de este proceso inflamatorio. Y la verdad que hemos tenido excelentes resultados, tanto en la sintomatología como el volumen de las extremidades, cuando ya el manejo conservador o algunas pacientes ya deciden la cirugía. Ahí tenemos otro protocolo, lipedema 360, pero postquirúrgico, y pasa con nuestro cirujano plástico que es especialista en lipedema. Acá se desarrolla la liposucción selectiva, y también va apoyado por una preparación, ¿ya? Preparamos a nuestro paciente para la cirugía y después guiamos y acompañamos todo el proceso de rehabilitación postquirúrgico. Tenemos algunas mediciones de InBody también que nos dan algunos datos sobre la composición corporal. Entonces trabajamos muy bien alineados en relación al equipo, y que el paciente también entienda su enfermedad y entienda los pasos que va a ir desarrollando en relación al tratamiento. Perfecto, muy bueno saber que los pacientes chilenas con lipedema están tan bien equipadas. Pero nuestro próximo panelista tenemos, voy a compartir un poquito, doctora Gabriela Chinchilla.
que es fisioterapeuta especialista en rehabilitación vascular, osteopata y linfoterapeuta certificada, miembro de la Asociación Norteamericana de Linfoterapeutas y trabaja en el Hospital Clínica Bíblica en San José, Costa Rica. Sea bienvenida, Gabriela. Hola, bueno, buenos días. Realmente que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo creo que, bueno, en mi experiencia, una de las cosas que más presentan los pacientes en mi consulta es el dolor físico y el estrés mental, que la doctora Carballo muy bien lo mencionó en su exposición. Yo creo que es algo que muchas veces es subestimado y malinterpretado y que puede llevar a que la atención no sea oportuna en estos pacientes. Y yo creo que es fundamental reconocer que más allá del impacto físico, el lipedema puede generar un sufrimiento emocional muy profundo que nos recuerda la importancia de un enfoque multidisciplinario para poder atender en estos pacientes. Pues también la doctora Serosky, espero no decir mal el apellido, Marcela, dijo algo que es para mí importantísimo y es que la intervención debe ser individualizada, ¿verdad? Según las características de cada paciente y que este enfoque individual va a ser clave para no solo lograr resultados clínicos óptimos, sino y sobre todo aumentar la satisfacción de nuestros pacientes, que de nuevo muchas veces tienen ansiedad y depresión. Entonces, pues ese ánimo creo que es importantísimo al hacer un programa que el paciente se sienta que es para ellos único. Pues la última charla de la doctora Belandria, un tema que me encanta, que es qué comemos, ¿verdad? Y cómo fortalecer nuestra microbiota. Creo que nos viene a cerrar ese círculo de dolor, estrés y ansiedad con esta conexión que ya está más que comprobada entre intestino, cerebro y nuestro sistema inmunológico. Recalcar, ¿verdad? De nuevo que la atención multidisciplinaria pues es la que nos va a permitir resultados óptimos, ¿verdad? Que no debe ser un enfoque de talla única, sino que es imprescindible abordar tanto los aspectos emocionales, que creo que en el caso de los pacientes con lipedema son los que nosotros como profesionales de la salud más tenemos que luchar por motivar a nuestros pacientes. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Sí, gracias, Gabriela. Vamos a seguir con el próximo comentario que va a ser de doctor Carlos Alberto Carvalho, de Brasil. Eres cirujano vascular y angiólogo con título de especialista, miembro de la Sociedad Brasileña de Angiología y Cirugía Vascular, miembro titular de la Sociedad Brasileña de Láser y en Medicina y Cirugía y el presidente de la Asociación Brasileña de Flebología y Linfología, un gran amigo, un placer, un honor presentarlo. Pero está sabiendo que estoy hablando este portuñol, pero sea bienvenido, Carlos. Estamos atentos a su contribución. Olá, olá, Natália. Agradeço pela invitação, mas eu vou falar em português, aproveitando que nossa querida Gabi falou em português, que fica mais tranquilo. Mas olha, é o seguinte, eu queria parabenizar o evento, né, a sua coordenação, primeiramente. Faço minhas palavras, né, aquilo que a Gabi já adiantou muito na parte de orientação em termos de protocolo de tratamento. E falar de linfedema e lipedema é um universo muito grande, porque envolve o lado nutricional das duas patologias, que embora a essência delas seja totalmente diferente uma da outra, mas nós temos uma avaliação nutricional importante. Nós utilizamos no nosso serviço um questionário para vamos assim, objetivar, né, em relação ao lipedema, né, em termos de questionamento, em termos de patologia, uma pontuação onde nós observamos os pacientes que tenham dor, quanto tempo, enfim, é um questionário longo, mas que na pontuação final
fica mais fácil de um diagnóstico. O importante nas duas patologias, que eu acho fundamentalmente, é a anamnese de cada paciente. Você distinguir exatamente o que um apresenta e que o outro apresenta. E às vezes o mesmo paciente tem linfedema e lipedema associados, né? Então, acho que isso é fundamental ter essa diferença no diagnóstico para poder orientar melhor em termos de conduta prática de cada um. A gente sabe que nas condutas, objetivamente, nós temos avaliação nutricional, que é super importante. Então, o lado psicológico do paciente, porque um paciente com linfedema, né, o lipedema é mais para a mulher, muitas vezes, associado ao lado estético, que a incomoda, né? Então, ela quer um resultado mais voltado para esse lado. E, claro, a dor, mas a parte de linfedema é um aspecto mais de dor, um afastamento, muitas vezes, do seu trabalho, no seu dia a dia, né, no seu cotidiano. Então, dependendo do grau de linfedema, né, nós temos, assim, que tomar um cuidado maior com esse paciente. Em termos das condutas, já a Gabi adiantou bastante, né? Eu acredito que as terapias física complexa, a drenagem, pressoterapia, o aspecto, alguns serviços, e isso é uma coisa que eu acho importante comentar, estão colocando plataforma vibratória, outros entram com mesoterapia, que antigamente era meso, hoje se chama intradermoterapia, e nós temos que separar bem o que é sério na medicina e aquilo que as pessoas acham um achismo, né, voltado para um outro lado econômico, infelizmente, que existe. Então, o fazer a coisa séria é importante em todas as atividades. E o linfedema e lipedema, a gente tem que ter muita seriedade, porque são pacientes assim que são tratamentos para a vida toda. Nós sabemos que não existe nada único, tá? Mas olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite, coloco à disposição. Natália, você é uma querida, viu? Seja sempre bem-vinda e conte com a nossa amizade, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Buenas contribuições e lo espero em Maranhão. Sim, será um prazer. Sí, es importante que hablemos de eso, que tenemos que, por eso es importante hacer este webinar, que más personas difundan buena información, porque esos pacientes fican sin ninguém para cuidar de ellos y más fácil alvos para esas personas sin buenas intenciones. Pero ahora es mi placer anunciar Dr. Agustín Arroyo, especialista en neurología y cirugía vascular, director de Medivas Estudios Vasculares en Clínica de Medivas, Madrid, jefe de servicio de complejo hospitalario, director máster de fibromialgia y profesor de medicina de la Universidad Europea. Sea bienvenido, doctor Agustín, un currículo impresionante y queremos aprender un poco más sobre su vivencia con lipedema. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Gracias, Chantal, y gracias a la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología por su invitación y felicitar por esta iniciativa que me parece interesantísima, ¿no? Antes nos decía Erika que si Alemania había sido el primer país europeo en... Pues no estoy seguro. Nosotros, yo formé parte de una reunión de expertos que en el 2017 en España editó un documento de consenso. Lo que pasa es que salió publicado en el 2018, ¿no? Ahí ya nos reunimos muchos especialistas, sacamos el documento de consenso y uno de los primeros aspectos que ya lo tenemos asumido, pero uno de los aspectos que más confusión nos generó fue el nombre, ¿no? Es decir, lipedema asocia un concepto de edema que no es real. Sin embargo, hay que reconocer que desde el punto de vista del marketing, la palabra ha tenido un éxito impresionante, ¿no? Tanto es así, bueno, nosotros cuando sacamos el documento de consenso todavía la OMS no aceptaba el lipedema como enfermedad, ¿no? Pero desde el momento en que lo aceptó, en España ha habido una creciente demanda de atención sanitaria, sobre todo desde el sistema público de salud, ¿no? Y es delicado, es un tema muy delicado porque son pacientes, muchas de ellas que no tienen lipedema, que tienen sobrepeso o lipodistrofias o lipohipertrofias y
se agarran a una palabra que le salva la vida, ¿no? Es decir, el poder poner nombre a simplemente a una obesidad o sobrepeso, para ellas es fundamental, ¿no? Y es muy delicado y hay que manejarlas con mano izquierda, ¿no? Nosotros en la clínica de Medivas, la verdad es que le dimos mucha importancia al lipedema a través del departamento que dirige la doctora Insúa y lo hemos manejado siempre desde un aspecto multidisciplinar, como ya se ha dicho en muchas de las ponencias de hoy, ¿no? Creo que es fundamental la valoración dietética, por supuesto, la valoración desde el punto de vista de la medicina estética, la valoración psicológica, pero hay dos aspectos también que no se han mencionado y es que nosotros incluíamos también una valoración podológica, porque la incidencia de pie plano en estas pacientes es muy alta, y una valoración osteoarticular, porque la presencia de genu varo y de desarrollo de gonartrosis a medio o largo plazo también es muy alta, ¿no? Bueno, nada más. Deciros que a mí todavía me sorprende que qué hacemos flebólogos, angiólogos y cirujanos vasculares discutiendo sobre la grasa, pero la sociedad ha admitido que es el especialista que debe ver primero a estas pacientes. Al menos en España, el médico de cabecera piensa, cree, y los pacientes lo creen así, que es un problema del cirujano vascular, ¿no? Y nos lo remiten constantemente, ¿no? Bueno, es difícil decirles que nosotros como cirujanos vasculares tenemos poco que aportar, ¿no? Salvo a algunos que nos interesa un poco el tema y hemos creado en nuestras unidades pues un apartado especial, ¿no? Bueno, nada más. Felicitaros de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Agustín, por tu contribución. Ahora voy a presentar una gran amiga, una modelo para todos nosotros, que es Lorena Grillo, que va a hablar con las preguntas e interagir con los participantes del webinar. Buenos días a todos. También muy contenta de estar acá compartiendo esta mañana con todos ustedes y tarde para el doctor allá en España. Nos pregunta el doctor Sergio Garbaz de Argentina, ¿por qué realizar el drenaje linfático manual en el lipedema si no hay edema? Tal vez que levante la mano el colega que quiera responder. La doctora Mendoza. La pregunta es perfecta porque obviamente el paciente con lipedema no necesita drenaje linfático, pero esto más de la mitad de los pacientes tienen una obesidad bastante constante acompañando al lipedema. Y por supuesto también este linfedema tiene que ser tratado, pero no estamos tratando el lipedema con drenaje linfático, no estamos tratando el linfedema. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. El doctor Eduardo Alush de Argentina nos pregunta, quería preguntar si se dispone de alguna prenda de compresión tipo calza de vestir que sea de utilidad médica, no medias. He visto calzas deportivas de compresión, pero no de compresión graduada. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, adelante, Josefina. Ok, el lipedema puede comenzar, hay diferentes, desde una venda que no es recomendable hasta medias de tejido circular y de tejido plano cuando las pacientes tienen esas almohadas de grasas que tienen esos grandes surcos y lo ideal es la media de tejido plano. En Venezuela tampoco las contamos, pero sé que en Europa existe y en Estados Unidos también. Y lo otro son los dispositivos autoajustables con velcro. No es lo más estético para esta paciente que se ha visto excluida de patrones de belleza y que salió del cuarto cuando empezamos a hablar del lipedema. Y entonces no es lo más recomendable, pero existe ahorita muchas variables y de colores y medio muslo, panty, muy bonitas. Solo que hay que buscarlas. Muchas gracias. Pregunta Andrés Reyes Valdivia. ¿Pueden comentar sobre el índice de masa corporal en el lipedema, el valor de los parámetros antropométricos como índice cintura-cadera, cintura-altura en estas pacientes? Gracias. Doctor Bottini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Felicitaciones a todos por sus ponencias. Sí, decir que nosotros muchas veces usamos la bioimpedancia sectorial por sectores que permite saber qué contenido de agua, de tejido
muscular y de tejido graso que tiene el miembro. Y más recientemente, a través de lo que está trabajando mucha gente en Europa, Erika es una de las que empuja mucho esto, y la doctora Fanilda en Brasil, están tratando de evaluar bien el linfedema. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que hay una disociación entre la exigencia de la población y cómo nos llega el término a nosotros. Muchas veces nosotros nos explotan la cara el problema de la gente y nosotros descubrimos, como decían recién, la terminología a través de los pacientes. La realidad es que todos saben que yo hago cirugía vascular y soy cirujano plástico, y en ese sentido coincido mucho con muchas apreciaciones que se hicieron, pero lo que vemos es que los cirujanos plásticos denostan el término y dicen que no existe, y que realmente es un problema lipodistrófico, y al mismo tiempo los cirujanos o todos los linfoterapeutas, etcétera, aplican medidas de compresión, etcétera, sobre un tejido que puede estar edematizado o no. Entonces, me genera muchas dudas. Creo que estamos todavía en una etapa diagnóstica, creo que estamos todavía consensuando los grupos de trabajo para entender mejor qué quiere decir este término y a qué aplicamos. En lo personal, creo que el término lipedema asiste a una característica física y un contorno que no tiene nada que ver con la lipodistrofia localizada, que son irregularidades o exceso de grasa en un lugar determinado. Entonces, a veces se confunde mucho. Entonces, uno termina asistiendo lipedemas y hace también lipodistrofia. Entonces, hay una mezcla muy confusa ahí. La pregunta es, en el lipedema, por ejemplo, cuando nosotros vemos la pierna en forma de uso en la pantorrilla, y calzando sobre el tobillo, cayendo sobre el tobillo, esos pacientes que son de difícil tratamiento para la cirugía plástica, si existe algo que se puede hacer. Entonces, cuando le hacemos la bioimpedancia, vemos que el componente de agua es un poquito mayor, pero tiene que ver más con la cantidad de tejido. Es decir, si tenemos una esponja más grande, obviamente vamos a tener más líquido que si tenemos una esponja más chica, pero proporcionalmente es lo mismo. Entonces, la pregunta es si nosotros debemos lipoaspirar eso y después usar compresión, o si nosotros debemos quitar esa grasa con algún elemento. Como dijo Carlos, no es muy seguro esto. En muchos casos se aplican cosas que no hay evidencia científica clara. Por eso, volviendo al punto inicial, diría que tanto las medias de compresión, que siempre es mejor que comprima de abajo hacia arriba, porque el problema inicial lo tiene en la pantorrilla, que lo que pueden ser las lipodistrofias del muslo. Así que yo plantearía como elemento primero encontrar diagnósticos que nos permitan unificar criterios para poder darle la terapéutica adecuada a un término y plantear si es realmente diferente a lo que se puede observar con las lipodistrofias. Excelente comentario, doctor, como siempre, mucha ciencia. También aquí, para finalizar con la última pregunta, hablan sobre lo que es la selección de los pacientes con lipedema que se les realiza liposucción y la consecuencia de destrucción de los vasos linfáticos, el doctor Martín Ferreira y el doctor Alberto López. Doctor Bottini, tal vez me parece que... Ah, bueno, ahí Josefina está levantando la mano para comentar sobre ese punto. Josefina y luego Nadine. Estás muteada. Estás muteada, José. Ya. También Erika lo puede contestar y Gabriel. Ahorita existen cómo seleccionar ese paciente que tiene lipedema, y esa es la presencia de dolor refractario que no mejora con tratamiento conservador. Eso es lo ideal, ¿ok? Porque no todo el mundo se tiene que operar con liposucción, porque la liposucción no cura el lipedema. Si usted no mejora ese paciente con todas esas tres claves, principalmente la obesidad, su parte emocional,
por más liposucción en un año, como hay artículos que dicen, esa grasa va a aumentar el doble de lo que el paciente tenía. Entonces, seleccionar el paciente y ese dolor refractario, ese paciente incapacitado, que no puede moverse, que tiene lesiones dermatológicas, como un caso que yo presenté. Entonces, ese paciente primero tiene que hacerse una cirugía bariátrica y luego una cirugía de liposucción si el dolor no mejora. Muchas gracias. Enedina. Bueno, quería complementar un poquito lo que dijo el doctor Oscar, totalmente de acuerdo con lo que él apunta. Sin embargo, como es ese paciente muy inflamado, con alta retención de líquido, pues ahí es donde el nutricionista juega un papel esencial, indicándole una alimentación que ayude de una manera bien positiva a mejorar la inflamación. Entonces, si mejora a nivel de la microbiota, sin duda alguna que va a mejorar la inflamación y al desinflamar, pues es el trabajo en equipo, sin duda alguna, que juega ese papel esencial en el tratamiento del paciente con lipedema. Muchísimas gracias. Chantal, prosigues para también presentar a la doctora. Está mutada, Chantal. No se oye. Chantal. 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 El micrófono. Y muchos comentarios, realmente súper importante todo lo que estamos escuchando. A mí me causa una gran orgullo de tener a tanta gente en la Panamericana y tantas excelentes personas que están pudiendo compartir. Y quisiera no dejar, por supuesto, de mencionar ahora a nuestra experta invitada, que justamente ha llegado con tanta predisposición, como siempre lo hace la doctora Erika Mendoza. Quisiera mencionar, para los que no la conocen, ella es fundadora y presidente de la Sociedad Alemana Chiva, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Alemana de Flebología, secretaria de la misma sociedad, miembro de la Sociedad Alemana también de Ultrasonido, del Foro Venoso, y tiene su propia práctica donde, por supuesto, aplica todos sus conocimientos en ultrasonido, dúplex, ablaciones endoluminales y, por supuesto, también sobre el lipedema. Es también miembro del Comité de Educación de la Unión Internacional de Flebología. Quisiera con mucho placer poder darle la palabra, y no solamente a ella en este momento, sino también comentar que hemos podido escuchar que esta enfermedad tiene un enfoque multidisciplinario y ya no nos alcanzan dedos de la mano para poder contar todas las especialidades que están involucradas en esta patología. Por ello, me parece que nos quedamos incluso cortos con tantos especialistas que pudimos invitar, y seguiremos en los próximos webinars tratando de aportar más. Te cedo la palabra, Erika. Muchas gracias, Chantal. Menuda presentación. En primer lugar, enhorabuena a ti, bueno, a todo el equipo, porque habéis precisamente juntado todo este elenco de especialistas que participan en el tratamiento del lipedema. Y te digo que participo en muchos webinars y es el primero tan bueno, tan excelente por participación, por conocimientos que trae la gente en todos los demás seminarios del lipedema. Tengo que empezar a explicar la diferencia de la lipohipertrofia y del lipedema, y eso ya lo sabéis. O sea, gran enhorabuena a vuestro equipo, a vuestro trabajo, porque habéis hecho un trabajo de adelantamiento, de haber preparado todo tan bien. Una cosa muy importante, hablando del dolor, Gabriela Erbaja, que me encanta también su trabajo, hizo una publicación en 150 pacientes, que se dice rápido, creo que es el estudio más grande hecho jamás con pacientes de lipedema. Y lo llama mi estudio piloto porque son muy respetuosos, y han dado cuenta que el 80% de las mujeres con lipedema tuvieron un problema psíquico antes de desarrollar el dolor del lipedema, no a causa del lipedema. Claro que el lipedema y la lipohipertrofia te saca un poco de lo que todos creen que es bonito. En las épocas de Rubens éramos más guapas, las que tenemos un poco de hipertrofia o bastante hipertrofia, pero hoy no es Rubens, hoy es Claudia Schiffer y no coincide.
Pero es muy importante siempre recordar que también no solamente el conocimiento de la enfermedad psíquica, sino el tratamiento de la enfermedad psíquica reduce el nivel de dolor significativamente y eso fue descubierto por Gabriele Erbacher. Em, el dolor, siempre yo lo veo muy importante, las fisioterapeutas lo han mencionado, tiene muchas veces, o sea, estas mujeres con hipertrofia, cuando no tienen lipedema, no podemos dejarlas colgadas porque tienen dolor. O sea, vamos a ver, el dolor puede ser en el tejido graso y es ese dolor que se quita con medias y que aunque haga 45 grados a la sombra, se van a poner sus medias porque las van a pelear por ellas, porque es su única solución. Y las mujeres que vienen con lipopertrofia y además con dolor, que puede ser pues espinal, puede ser de rodilla, puede ser un pegamiento de fascias por toda la inflamación que estas mujeres tienen acompañando a la obesidad abdominal, que es un gran multiplicador de la inflamación. Y este dolor hay que tratarlo, no como un lipedema, sino porque hay que tratarlo porque sí, porque somos médicos. Y ahí quiero volver a la pregunta, ¿por qué nosotros hacemos esto? Que yo también me la pregunto, porque muchas veces son pacientes muy renitentes, te cuestan mucho tiempo del que no dispones en tu normal programa diario. Y ahí quiero citar a Tobias Berch, el presidente de la asociación ILA, cuando en Berlín, cuando hice el Foro Venoso Europeo, él dijo, ¿y por qué tenemos que hacerlo? Because we can. Porque podemos, porque somos una de las pocas especialidades que sabe del tema. Todos los demás las han ido dando fuera y quizás debamos empezar a explicar a los reumatólogos la diferencia entre fibromialgia y lipedema. Debamos empezar a explicar a los diabetólogos la importancia de pensar en el lipedema en las mujeres obesas y al revés. Debemos empezar a hablar a los endocrinólogos la importancia de reducir el peso y eso me parece un gran trabajo que tenemos por delante y vosotros habéis avanzado mucho más que el resto de que yo conozco aquí en Europa, porque tenéis ya muchos conocimientos al respecto muy grandes y bueno, me congratulo. Una última cosa, el tema del nombre del lipedema, empezamos en el 20 o el 21, llegamos a un consenso, lo quisimos publicar en Phlebology y os digo la verdad, estoy un año en proceso de revisión, porque tuve una revisión de una mujer norteamericana que decía que no, que el lipedema también lo hay en la cara, en la tripa y que yo te digo tonterías y toda la presentación escrita por Luri Berch y yo y no han encontrado en 3/4 de año a nadie que quiera revisar este paper. Es una forma también de bloquear información. Y ahí estoy un poco enfadada o cabreada, como dice el buen español, porque me parece impresionante que esto no puede ser. Me he referido a Alan Davis para quejarme y bueno, ahí andamos trabajando y luchando y de nuevo, enhorabuena, me habéis sobresaltado con un fantástico nivel de conocimiento. Me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Realmente nos quedamos cortos, como dije al principio, y lo que has comentado de la parte psicológica, sería muy bueno ver también a un especialista de ese punto de vista. Lo que dijo el doctor Arroyo de la parte reumatológica me parece fantástico, del podólogo. Nos han faltado realmente muchos comentarios y mucha información y los médicos también seguimos aprendiendo de los demás. O sea, nosotros tenemos que tener oídos, tenemos que tener los brazos abiertos para entender que todo esto que nos pueden aportar los otros personales de salud es sumamente valioso. Y quisiera una vez más mencionar también a Josefina Carvalho, porque ella fue un poco la que me llevó, me ayudó desde que asumí la presidencia de la Panamericana. La puse a ella también en la comisión de la parte de linfática y yo sé que ella tiene un amor al paciente que lo va a demostrar también en los siguientes webinars. Quiero que estemos atentos porque también vamos a tener una sesión junto con el Congreso que se está preparando en Buenos Aires de la Unión Internacional de Flebología, que ahora justamente queremos compartir el video para que podamos entender que estos temas en Latinoamérica se pueden perfectamente debatir, conocer más
y los expertos internacionales pueden también aportarnos cada vez más desde un punto de vista multidisciplinario. Si podemos compartir en este momento el video. Si el doctor Bottini quiere tomar la palabra y presentar o dar algunas palabras mientras que vamos viendo el video. Sí, ¿quieres que lo presente directamente, que lo comparta? Porque veo que no sale el audio. Natalia, no sé si te sale el audio o lo puedes mejorar o Ah, porque está muteada, tiene que desmutearse para que le salga el audio. ahí está. Lo volvemos a poner, doctor. 23 sociedades organizadoras latinoamericanas y 81 sociedades participantes, miembros de la Unión Internacional de Flebología, los invitan a Buenos Aires a participar del 21 Congreso Mundial de la Unión Internacional, Buenos Aires 2025. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web y tomar el tour virtual para ir viviendo este recorrido que realizaremos de 255 días hasta llegar a esta experiencia inolvidable. Tendremos alrededor de una plaza, lo que llamamos el epicentro de la flebología y la linfología mundial, con un área hotelera muy significativa, con muchas plazas y donde se desarrollará toda la actividad científica. Y contaremos con un hotel principal y 4 hoteles secundarios en 6 salas de conferencias y 5 áreas de amenities. Invitarlos al Buenos Aires UIP 2025 para que se puedan preinscribir en nuestra página. Como ustedes ven acá, eligen el idioma correspondiente, en español, anotan todos sus datos y dejan sus comentarios. Recuerden que inscribirse tempranamente favorece económicamente a ustedes para poder tener costos más económicos. Al mismo tiempo, invitarlos a presentar sus publicaciones científicas. Recuerden que las publicaciones científicas se pueden dar en el área de las enfermedades venosas superficiales y profundas, en todo lo que es la enfermedad venosa crónica, los pequeños vasos con el problema estético de las aranitas, las enfermedades de trastornos venosos de la pelvis, como puede verse en los trastornos venosos, en los dolores femeninos, y el tromboembolismo sumado al pie diabético, la úlcera venosa, los trastornos linfáticos y las malformaciones, así como los trastornos arteriales. No quiero olvidar el lipedema, que es motivo de esta reunión del día de hoy, que se tratará intensamente tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Van a encontrar que si tienen investigaciones inéditas y interesantes para la especialidad, se publicarán en la revista internacional Angiology Journal, posterior a ser evaluadas por un jurado internacional, y el mejor trabajo recibirá un premio de $1000 de la misma revista. Pueden también presentar resúmenes o trabajos libres. También pueden expresar sus experiencias clínicas a través de mostrarnos sus tips and tricks, sus puntos claves o sus trucos para cómo hacen ustedes tanto en el diagnóstico como en el tratamiento en la práctica diaria. Pueden también discutir trabajos publicados en revistas indexadas y también presentar los e-posters. Recuerden que para los primeros tienen 163 días y 239 días para las presentaciones libres. Todo Latinoamérica los espera en lo que creemos que será una experiencia inolvidable. Bienvenidos a el UIP World Congress. Muchas gracias. Podemos realmente tener una idea gracias a este video. Estamos todos colaborando, Latinoamérica unida para este congreso, ya que es un honor tener en nuestro continente
un evento de tal magnitud. Así es que queremos que sepan que todos están invitados. También queremos agradecer. We are very happy, Gabriela, to have you here. Thank you. We know that sometimes the language is a barrier, but we deeply thank you, and we hope to see you again in the webinar, the next webinar, because we will do with the translation, and it will be in the route to Buenos Aires in March. Nada más invitar también a todos para el webinar que tendremos en febrero. Para eso vamos a compartir rápidamente para poder mostrar también los siguientes eventos, ya que también sabemos que tenemos el evento de la Sociedad Española, que también está el doctor Arroyo con nosotros, el capítulo español de flebología en abril. Por supuesto, el de Buenos Aires, al cual estamos todos enfocados, y queremos también invitar al próximo webinar del sábado 22 de febrero con otros expertos, también con otros panelistas, pero con el mismo espíritu que hemos tenido hoy. Y por supuesto, el cierre, que sería de estos 3 webinars el sábado 8 de marzo, que justamente, como lo había comentado el doctor Bottini, empezaremos también los webinars Camino a Buenos Aires con traducción, y justamente con eso también queremos llegar al público de todo el mundo para poder escuchar y compartir mejor nuestra experiencia latinoamericana. Una vez más, muchísimas gracias. Como presidenta de la Panamericana me siento honrada de tenerles hoy, de haber tenido esta gran audiencia también, y seguiremos editando este video para poder pasarlo después a los mails de todos los participantes y seguir en contacto por este medio. Muchísimas gracias. En honor al tiempo nos despedimos, y que sigan disfrutando un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.